Mi sombra, es el eco de un grito que guardé en el silencio. Es la silueta difuminada del retrato de mi nacimiento, o de mucho antes que naciera, no lo sé. Fue mi primera creación, o que recuerdo como primera, una sombra pintada con todo aquello que no se veía nítido ni colorido de mi vida, una especie de tacho de basura psicológico, tal vez por eso la dibujé con lápiz y en blanco y negro, mi expresión de apatía hacia ella ya se palpaba como falta de libido que la cubría de pseudo-realidad. Aunque en el fondo creía sentir algo por ella, me encargué de dejar sus cimientos flojos para que la elección de la estructura de mi vida se construyera en lugares más seguros. Ella siempre lo supo, lo intuyó el día que no fue la tinta quien le diera peso a su delicada forma de ver el mundo. El aire de mi respiración era una tormenta que conspiraba para borronear cada palabra de su nombre, parecía que estaba implícita la intención de que el olvido sostenga el paraguas de su destino. Ella podía sentir que el tiempo tenía cosas más importantes como para estar regalándole momentos de mi futuro, sabía que los colores del arco iris eran mucho más seductores a la hora de pintar hermosos paisajes superficiales capaces de acaparar toda mi atención, formaba parte del proceso psíquico real en el que me fragmentaría para sobrevivir. Con su infinita paciencia, me esperó oculta en el rincón de mis sueños para recordarme desde su personalidad como doble invisible, mi multidimensionalidad. En uno de mis sueños, pude verla como la llama de la inspiración que le daba sentido y profundidad a aquel nacimiento. Qué sueño tan raro aquel que, entre fuego y agua, me mostraban reflejos que brillaban como oro, talentos y creatividades que habían sido sofocadas por el rechazo. La desconfianza que me tenía por haberla encerrado en el sótano de mi alma, más tarde se revelaría como mi propia inseguridad, la verdad completa había sido ignorada. La semilla de lo perfecto se desgarraba para que nazca la flor de lo completo, mi segundo nacimiento, lo que se intenta explicar como resurrección, o lo que la intención de la fuente inicia como movimiento, como Big Bang universal, la conciencia de sí mismo. El camino de la fragmentación hacia la unidad es el movimiento temporal necesario para el despliegue de la conciencia. Mi sombra nunca fue oscuridad vacía, es el escudo que forjé cuando el mundo me pareció demasiado ruidoso o demasiado sordo. Ese escudo ejercía su poder como protector de la sensibilidad de un recién nacido que se enfrentaba al miedo de un mundo que mata para sobrevivir. Ella nunca buscó destruirme, buscó nombrarme. Se asoma cuando mi paciencia se queda sin aire y mis palabras pierden el camino. Es esa mitad que se cansa de ser invisible y elige el rayo antes que la penumbra para hacerse notar. Nunca quise borrarla, porque es la guardiana de mis heridas, solo voy a invitarla a sentarse a la mesa antes de que decida romper los platos, quiero que ella me dibuje, me defina por lo que no soy o, mejor dicho, tengo miedo de ser. Escucharla, es darle un lugar a esa tristeza disfrazada de rabia, para que su voz sea lo suficientemente firme como para que no tenga que gritar por mí. Me hace comprender que pintar un cuadro o vivir no nace de la técnica, sino de la quemadura. Pintar con tintes desiguales es el único modo honesto de retratar una realidad que no es simétrica ni amable. Lo que busco plasmar es la anatomía del desencanto, esa materia prima de la que se alimenta lo que el mundo llama normalidad. Pasa lo que pasa, porque la realidad visible es solo la costra, pero lo que yo quiero pintar es la herida abierta que la sostiene. Esos callejones de sueños que no latieron son el sedimento de los deseos que la sombra tuvo que devorar para que pudiera seguir caminando. El pavimento me calienta los pies para recordarme que estoy vivo, aunque el sol, la verdad desnuda, intente cegarme. ¿Sabe el pintor cómo va a quedar su obra? Nunca, es su proceso de individuación. Si lo supiera, no lo llamaría arte, sería un plano arquitectónico. El pintor solo conoce el pulso y el hambre de la imagen. La obra se termina de pintar a sí misma cuando esos colores mal amalgamados encuentran su propio orden en el caos. Yo pongo la mano, pero es mi sombra la que sostiene el pincel. Ser humano, es ser aprendiz de un trazo invisible, la danza de una mano que intenta seguir el ritmo de un pulso que no le pertenece. No somos el punto final, sino el degradado que ocurre entre la sombra del instinto y la luz de la conciencia. Soy el reflejo de lo que alcanzo a ver, si el alma es estrecha, el mundo es pálido,
si el asombro se expande, el boceto se vuelve incendio de matices. Al final del cuento, no queda el nombre grabado en la piedra, sino la vibración del color que dejamos impregnada en el vacío. Como una paradoja circular perfecta, el sol no combate la oscuridad, simplemente se manifiesta, y en ese acto de ser, inventa la sombra. La distancia que sentimos recorrer es solo el retraso de la percepción, un truco del tiempo para que la conciencia pueda saborear el proceso de encontrarse a sí misma. El camino no es un trayecto entre dos puntos, sino el despliegue de un centro que siempre estuvo ahí. No hay nada que alcanzar, solo hay una identidad que reconocer mientras la sombra, nuestra propia proyección, nos sirve de contraste para entender el relieve de nuestra naturaleza esencial.